con poder. Toma el control de este lugar. Comiénzate a mover. Fluye con poder. Fluye con poder. Toma el control de este lugar. Comiénzate a mover. Ven y fluye. Ven y fluye. Manifiéstate. Ven y fluye. Ven y fluye. Manifiéstate. Manifiéstate. Fluye con poder. Fluye con poder. Toma el control de este lugar. Comiénzate a mover. Señor, fluye con poder. Ven y fluye. Fluye con poder. Toma el control de este lugar. Comiénzate a mover. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Shalom. Gloria a Dios. Ven y fluye, Señor. Aleluya. Yo diría que el Señor ya está aquí, está, su poder está fluyendo. Amén. Yo quiero que vayamos a Génesis. A Génesis capítulo 9. Hemos estado estudiando a Noé, el arca. La semana pasada hablamos cuando Noé descubrió el arca, cuando le quitó la cobertura al arca y salieron del arca y hicieron un altar donde Noé ofreció lo mejor de lo mejor. A Dios se le ofrece lo mejor de lo mejor. Amén. Por lo que yo estoy seguro de que en esta tarde el Señor ha recibido esas adoraciones, esas alabanzas, por cuanto han salido de los corazones de los que estaban cantándola, y la ha recibido como olor grato, lo mejor de lo mejor. Y yo personalmente le doy gracias al Señor y le doy gracias a las personas que tienen ese valor de pararse aquí adelante y cantarle al Señor. Porque hay muchos que, déjenme decirle que a lo mejor se están en su corazón y que burlándose o piensan que lo pueden hacer mejor, pero no tienen el valor para pararse aquí adelante y hacerlo. Por lo tanto, yo le diría a esas personas que hay de ellos, porque el Señor no ve eso como algo digno. Amén. Estas personas que aquí alabaron y adoraron, pusieron lo mejor de ellos, y yo le doy gracias al Señor por cada uno de ellos, así como los que estaban en los bancos alabando y adorando. Le doy gracias al Señor. Amén. Noé ofreció lo mejor de lo que él tenía. Y dice la palabra de Dios de que llegó al Señor como olor grato. Como olor grato. Entonces el Señor dice la palabra de Dios
aquí en el capítulo 8 de Génesis, versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el trigo y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por los tiempos, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú has, Padre, recibido esas adoraciones, Padre, y tú estás con grande gozo, y ahora tú nos vas a hablar, Padre, nos vas a hablar porque eso es lo que necesitamos, Padre. Sobre todo necesitamos más de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Padre, la victoria la declaramos, sobre todo porque tú estás presente. La gloria y la honra es tuya. Amén. Mi hermano, dice el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Cuando uno ofrece lo mejor de lo mejor al Señor, el Señor viene y le bendice a uno. Pero cuando uno da al Señor de lo poquito, cuando uno tiene abundancia, el Señor no le agrada. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y llenad la tierra. Yo te voy a dar, le dijo el Señor, para que tú prosperes, para que tú llenes la tierra. Para que tú llenes la tierra. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. El temor que entró a ti por cuanto tú pecaste. Y déjenme decirle una cosa, y esto lo vamos a ver más tarde. Cuando uno anda en una vida equivocada, en una vida de pecado, el temor y el miedo está de a continuo con uno. Amén. Por lo tanto, uno tiene que apartarse. Uno tiene que apartarse de todo aquello que uno sabe que le trae aflicción, le trae mal a la vida de cualquier otra persona. Dijo el Señor. Dijo el Señor. Y lo repito yo por cuanto lo dijo el Señor. Hay de aquel que hace tropezar a una persona. Hay de aquel que hace tropezar, que está constantemente mirando a ver cómo una persona tropieza. Y dice la palabra de Dios, todo lo que se mueva y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y plantas verdes, os lo he dado todo. El Señor ha suplido abundancia. El Señor nos ha dado todo. El Señor nos da para que nosotros no tengamos abundancia. Pero el Señor requiere.
El Señor requiere que a Él se ponga de primer lugar, que a Él se le dé lo mejor para Él darte a ti lo mejor. Dice la palabra de Dios, pero carne consumida, que es su sangre, no comeréis. Allí el Señor comienza a poner reglas. Carne consumida, que es su sangre, no comeréis. La vida. Ustedes se recuerdan en el principio cuando Caín mató a Abel, que la sangre de Abel, el Señor la escuchó desde la tierra. El Señor nos está escuchando. Por cuanto vida tenemos. Y yo quiero llegar aquí hasta el versículo 6, donde comienza el gobierno humano. Porque hay personas de que acreditan a Moisés y a las leyes de Moisés como la forma del gobierno humano. Pero el gobierno humano comenzó por el mismo Señor. Y el versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que tal haga, tal va a pagar. Todo lo que se hace en esta vida, tarde o temprano se va a pagar. Consecuencias nos traen nuestros actos, nuestros hechos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por cuanto usted no respeta los sentimientos que una persona puede tener y usted le hace daño, ese daño va a regresar a usted. Ese daño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, lo que escuchamos. Dice la palabra de Dios que si no es para bien, no debemos tocarlo. No debemos de hacerlo. Esto siguió y el Señor le siguió dando a Noé instrucciones para vivir en una forma correcta. Noé comenzó a trabajar, a luchar, a producir. Comenzó a producir, pero llegó el día que Noé quiso cambiar su forma y dejar el Señor un poquito a un lado y ahora gozarse un poco de la forma que él había conocido en ese mundo anterior. Entonces yo quiero comenzar en el versículo 18. En donde allí vamos a comenzar el estudio de hoy verdadero. Capítulo 8. Capítulo 9, versículo 18. En donde dice la palabra, y salieron, y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Caín, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son hijos
de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ya se habían producido. Entonces dice la palabra, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Plantó una viña. Parece que a Noé le gustaba el vinito. Plantó la viña. ¿Qué daño se hizo? Daño se hizo él y le hizo a su hijo. Y le hizo a su hijo. Entonces dice, y bebió del vino y se embriagó. Ya todo ese bien que había hecho durante tantos años, ahora lo estaba destruyendo. Ahora lo estaba destruyendo. Dice, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. La palabra aquí desnudez es herba en el hebreo. Y esa palabra significa la desgracia, el defecto de su padre. Vio la desgracia de su padre. Un hijo que vio ahora a su padre borracho, lo cual es un defecto. La indecencia, porque esa palabra también significa indecente. Lo inmundo. Esa palabra también en su original significa inmundo. Confusión, descubierto, vergüenza. Vio lo malo de su padre. Ahora, en estos días yo estaba escuchando una noticia donde estaban relatando que la mayor parte de los doctores y enfermeras que habían sido infectados con este famoso virus que han dado por allí, que habían muerto, habían sido infectados por sus ojos, porque se habían tocado el ojo. Entonces por sus ojos habían muerto. Orándole al Señor, el Señor me reveló por los ojos. Nosotros también morimos espiritualmente. Porque vemos las grandezas, vemos lo que el enemigo quiere que veamos. Vemos el dinero como Dios. No nos damos de cuenta de que es el Señor quien nos suple nuestras necesidades. Es el Señor el que plantó y el que nos dio. Oye, tú tienes para comer de todo esto. Por los ojos, por las grandezas. Dice la palabra de Dios. Y Cam, padre de Canaán, vio es una conjugación del verbo ver. Entonces vio, lo hizo ya vida, vio la desnudez del padre. Él no tenía que ver. Eso le costó a él mucho. Cuando nosotros no vemos conforme a como el Señor quiere que veamos, es que incluso la palabra de Dios en Levítico, para los que no lo saben, porque yo sé que aquí hay muchos eruditos. Aquí hay muchos eruditos.
que saben, que se conocen toda la ley, pero para los que no se la conocen, en Levítico capítulo 18, el Señor dice, oye, tú no vas a ver la desnudez de nadie. Tú no puedes vivir fijándote en la desnudez de nadie. Vámonos allí. Yo quiero que, porque hay algunos que me están mirando como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero que vean lo que es. Levítico capítulo 18. Incluso estas leyes, que son leyes morales, ley de inmoralidad, estas leyes hoy en día están vigentes. Dice, ningún varón se llegue, versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Hoy en día, mi hermano, muchas personas no siguen estas reglas. Hoy en día, mi hermano, uno incluso y no quiero que piensen que estoy predicando, enseñando algo como legalismo. Esto es palabra. Y si la palabra lo dice, así nosotros debemos de conducirnos y vivir. Hoy en día, la gente le importa poco esto que aquí la Biblia dice. Incluso, hay gente que hasta, bueno, ustedes saben, tienen videos haciendo actos que no voy a hablar de ellos, desnudos y haciendo muchas otras cosas. Todo eso es contra la palabra de Dios. Sí, está bien si uno lo hizo en otros tiempos, pero después de conocer esta verdad, si sigue andando en ese pecado, ay de ti. Si lo hiciste antes, el Señor te puede perdonar. Pero recuérdense lo que el Señor le dijo a la prostituta, de que todos querían apedrear. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, este hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre, no solamente la vio, sino que la compartió. La compartió. Dice la palabra de Dios. Si él hubiera tomado, déjenme decirle esto, si él hubiera tomado acción en cubrir el pecado de
de su padre. Y si él hubiera orado por su padre, por lo que su padre estaba haciendo, el Señor no hubiera permitido de que el padre le maldijera de la forma que le maldijo y de la forma que se convirtió el pueblo de esta parte del hijo de Noé, que se convirtió en un pueblo maldito. Dice la palabra de Dios. Y Cam, padre de Carán, vio la desnudez de su padre y lo dijo, y lo compartió, y lo dijo. Entonces dice la palabra, y lo dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Ustedes se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva por primera vez supieron que estaban desnudos y se escondieron del Señor. La vergüenza lo hizo esconderse. Entonces se cosieron hojas para que el Señor no le viera, como si el Señor no pudiera ver y traspasar las hojas. El Señor le cubrió su desnudez con un sacrificio del animal. Ahora, estos dos hijos vienen para cubrir la desnudez de su padre. El padre pecó. Pero este hijo compartió del pecado del padre. ¿Ustedes se recuerdan cuando David pecó? ¿Ustedes se recuerdan? Cuando David, en primer lugar, tenía que haber ido a la guerra, porque era el tiempo de que los reyes tenían que haber ido a la guerra. Nosotros muchas veces cuando tenemos y estamos siendo llamados para ir a la guerra, nos queremos encerrar en casa, o no queremos salir de nuestra cueva por cansancio, por lo que sea, motivo por lo que sea. Entonces David, estando fuera de donde tenía que estar, dice la palabra, miró. Y el pecado le entró. Yo quiero que vayamos allí. Vamos primero a 2 Samuel. Vamos allí un minuto. Porque hay algunos que no están. 2 Samuel capítulo 11. Voy a leer los primeros, creo que 4 versículos, una cosa así. Está en la página 248. Del 1, 2 Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Voy a leer. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó porque no estaba cansado. No quiso ir con los reyes a hacer lo que tenía que hacer. Entonces dice la palabra: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Aleluya. O sea, David, cuando los otros reyes estaban guerreando, David estaba durmiendo. Estaba dormido. Dice, cuando se levantó David de su lecho. La palabra de Dios nos manda a nosotros a estar atentos siempre, estar listos siempre, estar siempre activos. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, los otros reyes estaban luchando y peleando. David estaba durmiendo. Ahora se estaba paseando sobre el terrado. Entonces dice la palabra, y vio, lo mismo que el hijo de Noé, y vio. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando. Oye, si tu ojo te hace caer, es mejor que entre al reino tuerto que no entres al infierno con dos ojos. Eso no quiere decir, sino que te arrepientas y comiences a corregir tus formas. Comiences a corregir para que tú puedas ser bendecido y ser de bendición. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. A una mujer que estaba desnuda. Una mujer que no era la mujer de él, pero que estaba desnuda. Entonces el pecado le entró por los ojos. El pecado le entró por los ojos. Por eso el Señor dice, oye, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Porque mira las 5 vírgenes como se quedaron. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Imagínate David, que estaba llamado a estar en guerra, estaba paseándose por su palacio. Vio una mujer desnuda. Cualquier mujer la hubiera visto hermosa. No diciendo de que esta no era, yo no sé, porque yo no estaba allí. Pero dice la palabra que era muy hermosa para David, porque la vio desnuda. Pero esa era la que le iba a meter el pecado hasta lo último de su ser. Enseguida envió David, dice la palabra, envió David a preguntar por ella, por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea, David
Oye, a David le avisaron que esa era mujer prohibida. Que esa desnudez, eso que se le había hecho ahora vida en él, era prohibido por cuanto era mujer ajena. Pero ya el pecado le había entrado, porque ya él había abierto sus ojos al pecado, por cuanto lo tenía cerrado para Dios. Lo tenía cerrado para Dios. Así como el hijo de Noé. Así como el hijo de Noé. Entonces dice la palabra, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero como todos saben, allí no quedó. David le hizo una barriga. El pecado. Porque el pecado, para el pecado. David le hizo una barriga. David trató de traer al marido de la guerra y trató para que el marido se llegara a ella. Pero ya era muy tarde. Y el marido era obediente a Dios. La regla decía de que en tiempo de guerra él no se podía llegar a su mujer. Y él cumplía con la regla. Aunque David no cumplió, pero él cumplía. David creyéndose de que ya sabía mucho, no cumplió. Para no hacerle la historia muy larga, ese hijo que nació de esa unión, por la misericordia de Dios, tuvo que morir. Porque si se hubiera permitido que viviera, se hubiera permitido que creciera el pecado, abundara el pecado a través de ese hijo. Por cuanto el pecado se había multiplicado. El pecado se había multiplicado. Cuando nosotros somos conocedores y no obedecemos, el mal a nuestra vida y a nuestro alrededor, nosotros atraemos. Yo voy a repetir eso. Cuando somos conocedores y no obedecemos a lo que conocemos como que es el bien, el mal acarreamos a nuestra vida y la muerte como final. Usted quiere crecer en el Señor. El Señor también quiere que usted crezca. La palabra nos dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Sí, ustedes saben eso, ¿verdad? La palabra en segunda de Corintios capítulo 5 nos dice que andamos por fe, no por vista. Por vista caemos. Ah, pero ¿cómo yo voy a caer si tengo los ojos abiertos? Mi hermano, en lo espiritual, los ojos naturales hay que cerrarse. Para poder ver lo espiritual.
Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22 y 23 que lámpara del cuerpo son los ojos. Vamos allí. Porque hay algunos que necesitan ir allí. Amén. Dice la palabra 22 y 23, el capítulo 6. En el mismo capítulo que está el Padre Nuestro, en el mismo capítulo que está, que dice que no debemos de hacer tesoros en la tierra, sino que debemos de hacerlo en el cielo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, o sea, si tú lo que permite que en tu ojo entre lo malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tú lo que permite que por tus ojos entre lo inmundo, lo que no es del Señor, que entre la desnudez, el pecado, todo tu cuerpo estará en pecado, todo tu cuerpo estará en lo inmundo. Dice la palabra, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahí nos está diciendo, cuídate de lo que tú mires. Porque conforme a lo que tú miras y recibes, así vas a vivir. Así vas a vivir. La desnudez es símbolo de pecado. También es simbólico de pobreza. Sí, porque el que anda desnudo no tiene. Es simbólico de miseria. Pero sobre todo es simbólico de necesidad de Dios. De necesidad de Dios. Noé, en este caso, tenía necesidad de Dios. El hombre que obedeció por 120 años construyendo un arca, el hombre que hizo un altar y ofreció lo mejor, el hombre que recibió las bendiciones de lo alto, ahora se ve que plantó y tomó del vino, se embriagó y permitió o compartió su pecado. Ahora, por esa forma, por esa conducta, parte de su familia es maldita. Dice la palabra de Dios. Vamos a regresar a Génesis y ya casi voy a terminar. Génesis capítulo 9, versículo 22. No, 23. Entonces dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces dice la palabra,
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y murió. Aleluya. Yo quiero que vayamos a 2 de Corintios, un minuto, y con eso voy a terminar por hoy. Vamos a ver a dónde el Señor nos lleva la semana que viene, pero por hoy voy a terminar con esta palabra. 2 de Corintios. 2 de Corintios, así es, capítulo 5. Chapter 5. Yes, chapter 5. Voy a comenzar en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 7, donde dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celeste. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Amén. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Voy a repetir este versículo. Entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde por esta palabra, Padre. Padre, permítenos no mirar hacia el pecado, sino mirar siempre hacia ti, para no caer, Padre, y para no ser maldecido por nuestros actos. Padre, queremos siempre obedecer tu palabra. Tú dices en tu palabra que tenemos que esforzarnos, que ser valientes. Tú dices en tu palabra que el valiente es aquel que arrebata el reino de los cielos. Amén. Padre, gracias te damos. Te damos gracias, Padre, porque aquí estamos, Padre,
luchando la buena batalla, Padre, para seguir adelante. La gloria y la honra es tuya, Padre. La victoria nosotros la declaramos en esta tarde, Amén. porque esa es tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.